Bueno, familia, bienvenidos a Nuevos Comienzos, este segmento que nos llena el corazón porque sabemos que vamos a contribuir de una manera u otra a la generación actual. Pero antes de dar comienzo a todo esto, te damos las gracias a ti que nos has apoyado en cada video que hemos hecho, en cada entrevista, testimonio que has enviado. Tu testimonio igualmente de cómo esto edificó tu vida, para nosotros es sumamente importante saber cómo esto está edificando tu vida porque esta es la misión. Nuevos Comienzos nace con la intención, ¿verdad?, de poder transmitir fe y esperanza a los sueños de otras personas y poder motivarlos a sacarlos de su zona de confort y darle la oportunidad y la herramienta de que puedan aspirar a algo mayor. Sabemos que nuestro Puerto Rico actual, durante el año pasado, 2024 y justo la educación ha menguado en los últimos años, pero también las inscripciones en las escuelas y en las universidades ha disminuido en gran cantidad. No obstante, no dejamos pasar todo lo que está pasando con nuestro sistema de educación, pero nosotros queremos ser hincapié en poder dar herramientas e información para motivarte a ti, ¿verdad? Que salgas de tu zona de confort independientemente el estado de nuestro país, sino el estado tuyo actual, ¿ok? Estamos muy contentos de poderle dar la bienvenida a la siguiente invitada. Anteriormente estuvimos compartiendo con otros. Elige, saca tu libreta, saca ese lápiz, ese papel y comienza a anotar todos los detalles que salgas de esta entrevista, si es todo lo que tú deseas, directo a ejercer lo que tú deseas, ¿ok? Así que, let's go, le damos comienzo a esto y recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Liliana Villanueva García. Let's go. Doctora, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias al Señor, bien contenta por la oportunidad que me brinda de estar con ustedes en este día y bien, demasiado a la expectativa de lo que va a ocurrir en este tiempo. Sé que vamos a disfrutar esta conversación y sobre todo, ¿verdad?, vamos a edificar a las personas con parte Amén. de nuestra vida y también todas estas experiencias. Estoy contenta, estoy emocionada, así que let's go. Antes de comenzar y hablar un poco sobre la preparación académica y todo lo que incurre en ella, cuéntanos un poquito sobre tus estudios, ¿verdad?, su preparación académica, para dar un intro a las personas que nos están escuchando. Claro que sí, pues yo soy psicóloga clínica de profesión, tengo un doctorado en psicología clínica, lo que se le llama un PsyD, y pues nada, estuve estudiando por varios añitos y creo que más adelante vamos a dar un poco de detalles al respecto, pero sí soy psicóloga clínica de profesión con doctorado. Excelente, excelente. Así que si quieres estudiar psicología, este es el momento para que cojas tu papel y tu libreta y comiences, ¿verdad?, a escribir. Ok, ¿qué te inspira, doctora? ¿Qué te inspira a estudiar esta profesión? ¿Pasó algo en tu vida? ¿Hubo un momento? ¿Algo te llamó la atención? ¿O simplemente decidiste estudiarla por estudiarla? Pues mira, te cuento, Claritza, yo, como muchos de los estudiantes que probablemente nos están viendo en este momento, no tenía certeza de lo que yo quería estudiar. Sí, yo sabía que yo tenía ciertos talentos, ¿verdad? Y ciertas cosas que me salían con naturalidad. Por ejemplo, yo era la que cuando mis amigos tenían problemas, pues a donde acudían para contarle las cosas que estaban experimentando o que venían para que llorara o para que yo les escuchara, pues esa era yo. Así que sí, a lo largo de mi vida pude ver que tenía ciertas habilidades, ¿verdad? Okay. El don de escuchar, ¿verdad? El don de aconsejar y ese tipo de cosas. Pero a mí siempre me apasiona, bueno, a mí me apasiona la música. Así que y yo desde muy jovencita cantaba, le cantaba al Señor en la iglesia, en ministerio. Así que cuando yo fui a elegir qué estudiar, pues que yo pienso, pues a mí me gusta cantar, pues yo quiero ser maestra de canto. Entonces recuerdo que fui a donde mis papás a decirle que yo quería ser maestra de canto. Entonces mi papá y mi mamá por poco convulsan en esa conversación y una de las cosas, ¿verdad?, que me dijeron fue
pues mira, tú eres demasiado inteligente, Ajá. ¿cómo tú vas a estudiar eso nada más? Si Ajá. tú tienes potencial para estudiar algo más. Yo salí frustrada de esa conversación, sin embargo, Ajá. luego... Que no porque no sea una buena profesión, sino porque ellos No, veían otra cosa. claro, ellos Ajá. veían que yo tenía habilidad y capacidad para algo más. Recuerdo que dentro de la conversación mi papá después, aparte, luego que, ¿verdad?, pudo reflexionar sobre su intervención, nos fuimos aparte y me dejó saber, mira, Lili, yo veo en ti que tú puedes aspirar a algo más. Tú puedes llegar a ser doctora, tú puedes llegar a hacer esto, lo otro. Entonces empezó a hablarme un poco sobre... me decía, pues mira, la voz es un instrumento y como cualquier instrumento se puede dañar, ¿verdad? Y entonces parte de lo que la estrategia persuasiva que él utilizó en aquel momento fue decirme, pues mira, si se te daña la voz, pues entonces te va a quedar sin profesión. ¿Qué va a hacer? No va a poder ser maestra de canto. Mira, ¿qué tal si estudias otra profesión y después, y haces un doble, ¿verdad? Estudias música, pero estudias también otra cosa, y entonces pues tienes tu profesión formal. En caso de que la voz no funcione, pues ya tienes un ingreso fijo, ¿verdad? Yes. Entonces me hizo sentido, me convenció la estrategia de mi papá y yo dije, bueno, eso me parece genial, pero todavía no sabía qué estudiar. Así que entro a estudiar mi bachillerato en psicología, no porque en efecto yo pensara que eso era lo que yo quería, sino que pues lo escogí para entrar en algo. Ok. Una loquera. Eso, y vamos, eso le pasa a muchas personas también, como Sí. que entran en algo para... y hago la pregunta porque hay muchas personas, y tú fuiste bien hincapié en hablar sobre cosas que vistes en ti también. Habilidades. Ajá, habilidades. Entonces, hay personas que de pronto tienen sueños frustrados porque se dirigen hacia una profesión que posiblemente sus habilidades y su manera de ser no va de acuerdo con eso. Entonces, es bien importante ver la pasión y los deseos de uno desde el interior y en lo que uno es bueno. En lo que uno es bueno. Que Dios ha puesto en ti, qué talentos, qué dones, que se te hace fácil, ¿verdad? Yes. Oye, y no significa que en la vida estudiar es fácil, no, requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, hay cosas que Dios ha depositado en ti y en nosotros que pues las puso ahí para que naturalmente tú las lleves a cabo y Él las quiere usar. Definitivo. Entras al bachillerato sin una expectativa clara, y ¿qué te hace como que abrazarlo? Mira, yo entré y recuerdo que, pues claro, los primeros 2 años eran las cuestiones básicas, ¿verdad? Las clases básicas, pero recuerdo que cogí una clase de psicología. Ahora mismo se me olvidó el apellido de la doctora, pero era una psicóloga clínica que me dio una clase de psicología, fueron las primeras que tomé. Y ella comenzó su clase y empezó, ¿verdad? Casi siempre las primeras clases son de teoría, ¿verdad? Las teorías dentro de lo que es el campo de la psicología, pero entre teoría y teoría ella hacía pausas y narraba sin obviamente compartir el nombre e identificar a los pacientes, pero traía cosas que ella atendía en su clínica. Por ejemplo, si un paciente llega con tal y tal y tal síntoma, pues esto podría ser tal y tal diagnóstico, y eso me encantó. Yo la escuchaba y eso para mí era como que, wow, eso está brutal, yo quiero hacer eso, ¿verdad? Y entonces ahí es que yo me doy cuenta, ¿verdad? Que número uno, que eso era algo que me gustaba y que yo entendía que yo lo podía hacer con facilidad. Y entonces empecé a conectar esas habilidades que yo tenía, que yo traía, y dije, concho, pues si yo siempre he sabido escuchar con facilidad a la gente me busca. Yo tengo un sign aquí que dice, háblame, cuéntame tus problemas. Desde chamaquita, pues yo creo que eso es algo que yo puedo hacer y que lo puedo hacer bien. Y entonces, pues nada, dije, pues por aquí es que es. Además de que tuve la bendición de en esas clases conocer otras amigas, ¿verdad? Que también, estaban en esta búsqueda, pero algunas de ellas estaban un poquito más dirigidas, ¿verdad? Y ellas ya sabían que lo que querían era psicología, así que tuve la oportunidad de conversar con ellas, escuchar, porque yo como no sabía lo que iba a estudiar, no sabía qué era lo próximo que tenía que hacer, no sabía nada. Así que tuve también la oportunidad de conectar con gente que ya estaba un poco más dirigida. Y eso me ayudó un montón, porque entonces lo que yo no sabía, pues ellos me iban diciendo. Te iban diciendo, te iban Así guiando. que yo creo que es importante también el tener bien pendiente a quién tenemos cerca, ¿verdad? A quién tenemos cerca, porque pues o son gente que nos van a dirigir
o nos van a impulsar a lograr cosas o son gente que nos van a quitar o a desviar. Definitivo. Eso también es importante. Definitivo. Es importante uno estar pendiente a eso que uno tiene y esas cualidades, y también obviamente estar pendiente a nuestro alrededor. Y mencionaste lo de la profesora. Lo importante también de uno... hay veces que uno habla cosas y hay veces que uno cuenta una historia o enseña algo de una manera y uno piensa que, ¿por qué dije eso? Y eso motivó, o sea, eso te motivó a ti. Sí. Y no es lo mismo que de pronto alguien te esté hablando de algo por hablar a que te comience a hablar desde la experiencia, desde la vivencia. Mira esto, con ejemplo. Y yo creo que esa es la parte que atrae. Definitivo, eso fue una bendición. Recuerda el nombre, doctora Rovira, si nos está viendo. La amo, gracias por inspirarme. Definitivamente cuando uno habla desde el corazón, desde la experiencia, pues uno puede conectar mejor y eso también nos dirige y nos ayuda a saber si esto es lo que yo pudiese ser o pues no es y tengo que entonces redirigir mis pasos. Hay algo que a los jóvenes de primera lo estanca. Salen de escuela superior o inclusive salieron de escuela superior y llevaron tiempo y no estudiaron absolutamente nada. Y entonces lo que lo bloquea es la cantidad de tiempo que me va a tomar realizar esta profesión. Como... Yo no voy a estudiar 12 años, 16 años para hacer eso. Yo pienso que yo no voy a lograr esa cantidad de años, así que no lo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo dura hacer, o sea, te toma hacer la profesión de la psicología, el doctorado? Y en algún momento llegaste a pensar lo mismo que piensa un nene de high school que dice, yo no voy a estudiar esa cantidad de tiempo. Yo tengo uno en casa que tengo ese. Y eso mismo, ¿verdad? Es lo que regularmente pregunta, mamá, ¿y esa profesión cuántos años son que tengo que estudiar? No piensa en eso, ¿verdad? Mira, la realidad es que yo creo que si yo me hubiese puesto a sumar al inicio, ¿verdad? Tal vez eso me hubiese hecho pensar. Sin embargo, yo no quise sumar. Yo dije, esto es un día a la vez. Señor, y tú me vas a llevar en el camino one day at a time, ¿verdad? Sí. Paso a paso. Y entonces me enfoqué en cuál es el primer paso. ¿El bachillerato? Pues son 4, dale, vamos a darle. ¿Cuánto es el otro? Maestría, 2 años, dale, vamos a darle. ¿Cuánto es el doctorado? 3 años más, dale, vamos a darle. Entonces fui como una cosa a la vez y entonces pues como que vine a sumar, fíjate, hice el ejercicio de la suma después, gracias al Señor, ¿verdad? Que un día dije, concho, ¿cuántos años yo llevé? Y ya, ¿verdad? Pero de verdad que yo me lo disfruté tanto. Cada etapa fue tan chula, ¿verdad? Sí. Y yo no puedo decir que yo sufrí. Yo amé mi tiempo de bachillerato, amé mi tiempo de maestría y doctorado, que hubo retos, claro que sí, momentos duros, claro que lloré, que me jalé los pelos a veces, claro que sí, pero disfruté un montón también, ¿verdad? Y aprendí un montón, tuve experiencias brutales y crecí un montón. Así que, nada, yo creo que lo más importante es, yo estuve estudiando 4 y 5, 9 años, entre el bachillerato y la maestría y el doctorado. Tal vez un poquito más por esto de que a veces uno se retrasa, todo depende del ritmo de cada cual, si está trabajando, si no está trabajando. La cantidad de créditos que toma, si está trabajando o no trabaja. Sí, todos esos elementos son importantes porque entonces van a dilatar el proceso tal vez de la toma, en que tú tomas la reválida, los comprensivos, o que te tardas un poquito más en hacer la tesis doctoral porque estás trabajando, ¿verdad? O tienes hijos, ¿verdad? Hay muchos elementos que tal vez pueden incidir, pero en mi caso fueron 9. 9 años y yo no lo pensé, no lo sumé. Fui cada etapa a la vez. Sí, y así pues no me traumaticé. Así que, consejo, no sume. Fluya. Eso es importante porque he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que inconscientemente tocamos estos temas y esa es una de las cosas principales. Esto me va a tomar tanto tiempo, yo no lo voy a hacer. Entonces, tal vez el sueño, el anhelo, y por estar pensando en la cantidad de tiempo, pues se tronchan ellos mismos. No, chica, y que el tiempo pasa tan rápido. Cuando, de verdad, cuando uno se da cuenta, dice, diache, ya terminé el bachillerato. Sí. Diache, ya terminé la maestría. Cuando te dice, wow, ya hice el doctorado. O sea, de verdad que no sumar, fluir y disfrutar el camino, ¿verdad?
hasta las cosas malas, porque nos permiten crecer. Definitivo. Ok, ¿cuáles son las 6 cosas más importantes con las que se debe comenzar? Porque aunque uno puede decir, mira, hay más de 6 cosas y siempre las va a haber, pero nosotros queremos brindarte esas 6 importantes que tú necesitas para poder arrancar, comenzar, motivarte y que tú digas, yo tengo que hacer esto, y avanzar. Por lo menos que de las 6 que te damos, esas primeras 2, esas primeras 3, esas primeras 4, te inspiren a que tú mañana activarte y decir, espérate, yo tengo que salir de aquí y comenzar a solicitar, etcétera. ¿Cuáles son esos primeros 6 pasos que se necesitan para comenzar a estudiar la preparación de la psicología? Bueno, hay mucha gente que dice, para yo poder empezar a ser o ser psicólogo o ser psicóloga, yo necesito estudiar un bachillerato en psicología. Esa es la primera pregunta que la gente hace, ¿verdad? Digo, esto es luego de evaluar tus habilidades, ¿verdad? Que eso es bien importante. Que eso es esencial, ¿verdad? Yo diría que ese es el paso number 1. Número 1, evalúa tus habilidades. Paso número 2, pues no necesariamente tienes que hacer un bachillerato, ¿verdad? En psicología, pero preferiblemente deberías de hacerlo ahí, ¿verdad? Porque entonces ya vas a tener unos créditos que te va a exigir ciertas universidades para poder entrar a la maestría o para poder entrar al doctorado. Porque para tú poder ser psicóloga clínica licenciada en Puerto Rico, debes de tener al menos, ¿verdad?, la maestría. O sea que con un bachillerato, o 4 años o 5, lo que te tome, o 6, el bachillerato, pues no vas a poder ejercer en Puerto Rico como psicólogo, ¿verdad?, licenciado. Así que, ¿para qué nos sirve el bachillerato? Pues claro, para tener esa base que es importante, pero adicional a eso, debes de tomar en ese bachillerato que elijas los cursos que te van a pedir como prerequisito las universidades para hacer la maestría y el doctorado. Entonces, claro, yo me gradué hace mucho tiempo, así que pues no sé si han cambiado los prerequisitos, pero es bien importante que si te vas a dirigir a ser un psicólogo licenciado en Puerto Rico, vayas tal vez tocando puertas en esas universidades, ¿verdad?, donde se da la maestría y el doctorado, y vayas evaluando cuáles son esas clases prerequisitos para que dentro de tu bachillerato lo tome, y entonces no terminas un bachillerato para después en verano tener que coger los prerequisitos para entonces después empezar la maestría, porque entonces ahí nos atrasamos más. Exacto. Así que evalúa, ay Dios mío, déjame ver si tengo 6 pasos. Ok, evalúa primero que todo tus habilidades. Número 2, comienza un bachillerato preferiblemente que sea dentro del campo, ¿verdad?, de consejería, psicología, trabajo social, ¿verdad?, que esté asociado, ¿verdad? O si no lo vas a hacer relacionado a esto, que por lo menos cojas los prerequisitos que te solicitan en las universidades donde vas a continuar tu maestría o el programa de maestría y doctorado. Luego de eso, pues entonces es bien importante, ¿verdad? Hay universidades que te solicitan el College Board, hay universidades que te piden el LSAT, ¿verdad? Ciertos requisitos que evalúes si en efecto lo tienes. Vaya también recopilando lo que es la transcripción de crédito, todo lo que te pide la universidad para que entonces puedas realizar la solicitud, ¿verdad?, lo antes posible. Una vez ya te acepten ahí en la universidad, pues es bien importante, ¿verdad?, la disciplina. Yo creo que es bien importante que pues trabajemos con el manejo del tiempo, el asunto de la agenda para que uno pueda cumplir con todo. Claro, cada caso es particular porque hay gente que están casadas, hay gente que tienen hijos, hay gente que son solteros, ¿verdad? Hay gente que estudia y trabaja, o sea que hay muchos elementos que inciden, así que es bien importante que como que breguemos también con el asunto del manejo del tiempo. Definitivo. Y que le metas mano con el corazón, con toda la pasión, pero siempre no dejando a un lado lo que es obviamente que Dios es el centro de todas las cosas, no descuides tu relación con el Señor, esas disciplinas de oración, búsqueda de su presencia y de su palabra, y también el autocuidado, porque a veces nos envolvemos tanto con lograr, tener, chavo, ¿verdad? Y pues nos descuidamos. Definitivo. En el proceso.
No sé si ya dije 6, pero bueno, por ahí para abajo. Sí, vamos voy a... poco a poco. de igual, a medida de que va pasando la entrevista y la conversación, vamos a seguir hablando Añadiendo. sobre todo esto. Pero es importante, evalúas tus habilidades para todo lo que requiere esta preparación. Estudies psicología o no estudies psicología, lo importante es que tome la maestría y cumpla con los prerequisitos que te solicita la universidad. Claro. Verificar los requisitos en cuestión del examen. El College Board. El College Board. La transcripción de crédito, ¿verdad? Que te solicitan. También, obviamente, el asunto financiero también Exacto. es importante evaluarlo. Hay becas, ¿verdad? Que uno puede solicitar para poder... y también, ¿verdad? Los préstamos estudiantiles, que es una alternativa para los que estamos en el club de los peladitos, ¿verdad? Y necesitamos asistencia. Definitivo. Pero todos esos elementos es importante evaluarlos y que eso no sea una razón para no intentarlo porque hay recursos. Definitivo. Entonces, verificar los requisitos, disciplina, el manejo del tiempo, que es importante, que Dios sea el centro, importante el autocuidado. El autocuidado, ¿qué podemos abarcar ahí? Porque hay muchas personas que mientras estudian, pues se pueden descuidar. Nos vamos guinda abajo. Sí, yo creo que cuando hablamos de autocuidado ahí, obviamente nos componemos en lo que es mente, alma, cuerpo, espíritu, ¿verdad? Así que hay que trabajar todo ese combo pack, ¿verdad? Simultáneamente. Mente, ¿verdad? Cuidar las emociones, en ocasiones buscar asistencia. Sí. La gente dice, pero tú estás estudiando psicología y vas a un psicólogo. Sí, claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al contrario, yo pienso que toda persona que estudia psicología debe de haber pasado por un proceso terapéutico porque no vamos a poder entender lo que nuestros pacientes sienten a menos que estemos un día en una silla con un psicólogo. Así que eso también es bien importante. Yo pasé por ese proceso, así que yo siempre lo recomiendo. ¿Qué más? En autocuidado, obviamente las citas médicas, cuidar lo que comemos, cuidar, el hacer ejercicio, ¿verdad? Para poder mantener una buena salud física, emocional también, que es importantísimo. Y la salud espiritual, ¿verdad? Las disciplinas espirituales que no pueden faltar. Definitivo. Parte del autocuidado. Definitivo. El autocuidado es muy importante, la manera, ¿verdad?, en la que se puede ejercer esta profesión, la vamos a hablar ya mismito, pero esas primeras cosas que se mencionaron son muy importantes. Vamos a mencionar posiblemente alguna que otra universidad. No quiere decir que nosotros estamos recibiendo alguna promoción, nos están patrocinando o X o Y. Lo hacemos con la disposición, lo hacemos con el deseo de que tú puedas buscar uno que otro lugar, ¿verdad? O desde la experiencia de la doctora, un lugar donde tú puedas ir a buscar información, ¿verdad? Y adiestrarte o buscar, ¿verdad?, la información con estas personas que son los asesores académicos que te pueden brindar información, ¿ok? Ok, ¿dónde puedo ejercer antes de empezar, ¿dónde puedo ejercer la profesión? Perdóname. ¿Dónde podemos estudiar esta profesión? ¿En qué universidad de Puerto Rico se puede estudiar esto? Sí, pues el bachillerato en psicología, la UPR, la Universidad de Puerto Rico ofrece en diferentes recintos lo que es el bachillerato en psicología, la Interamericana, Universidad Interamericana, la Geméndez. Hay ciertos lugares como el NUC, ¿verdad? Que también ofrecen ciertos cursos y grados, ¿verdad? En psicología. Así que aquí en Puerto Rico tenemos muchas alternativas, ¿verdad?, donde podemos acudir. En mi caso, yo estudié en Calley, en la UPR de Calley. Hice mi bachillerato allá. Y el doctorado, hay diferentes alternativas de cómo hacer esto, ¿verdad? Puede uno comenzar la maestría y después, si tú deseas, pues continuar con el doctorado, pero hay programas que incluyen maestría y doctorado juntos. Es un programa de 5 años, 6 años, dependiendo de cuánto se dilate el estudiante en ciertas etapas. Pero en mi caso, yo hice el programa de maestría y doctorado juntos en lo que en aquel momento era la Escuela de Medicina de Ponce, que ahora es Ponce Health and Science University. Y pues tiene diferentes, antes era Ponce solamente, pero ahora tiene también como una ramita, ¿verdad?, acá en San Juan. Así que allí también, y en la Carlos Albizu, ¿verdad? En la Universidad Carlos Albizu también pueden estudiar el bachillerato y proseguir después con lo que es la maestría y demás.
Definitivo, así que ya ahí posiblemente vayan apareciendo en pantalla esas universidades importantes. Vamos, googlealas, ¿verdad? Cada universidad tiene su requisito, cada universidad tiene su currículo, cada universidad tiene su currículo, ¿verdad? De clases, tú lo ajustas a la manera, llama, ¿verdad? Comunícate con estas universidades, visítalas para que puedas, ¿verdad? Llenarte de información, tener opciones. Y siempre digo en estos segmentos que hay veces que estas personas están posiblemente cansadas de dar información todos los días y que una mala experiencia buscando información porque no te la dieron con agrado o no te la dieron de la mejor manera o posiblemente te trataron con un poco de arrogancia, que eso no te frustre. Que eso no te tronche, que tú digas, no voy a estudiar nada porque allí me trataron mal, porque tal vez, no sé, te desmotivó. Llegaste con las energías tan bajitas que de pronto recibiste eso y te desmotivó. No, ¿verdad? Entendamos también que estas personas están atendiendo estudiantes constantemente y que eso no te desmotive, ¿ok? Basado en tantas experiencias que a veces ¿verdad? Las personas tienen Sí. y son lamentables. Sí, yo creo que también es importante que sepan que en la psicología, cuando vamos a hacer, por ejemplo, el doctorado, hay dos ramas por las cuales un estudiante puede dirigirse. Uno se puede ir a hacer el doctorado en psicología clínica, ¿verdad? Que sería el PsyD, o el PhD, ¿verdad? Que cuando es el PhD es más enfocado en investigación. Eso no significa que tú no puedas tener tu oficina y atender pacientes, porque de igual modo, una vez tú sacas la licencia, tú puedes con cualquiera de los dos, ¿verdad? Atender pacientes si eso es lo que anhelas y deseas. Pero uno le da más peso, ¿verdad? A lo que es la investigación, y el otro le da más peso a ofrecer herramientas clínicas para el manejo del paciente en oficina o en hospital o intervenciones más que clínicas. uno se va más dirigido a pacientes y otro más dirigido a investigación. Investigación, pero de igual modo, con cualquiera de las anteriores, puedes atender pacientes. No es que no puedas hacerlo, pero tienes más herramientas en términos, no es que no las tengas, las tienes, pero están, ¿verdad? El doctorado está más enfocado en una cosa versus otra. Ya. Sí. Ok. Entonces, ya recibiendo estos 6 pasos, donde puedes estudiar, buscar información, estas 2 diferencias, ¿cómo se llama? PsyD o PhD. PsyD o PhD. Entonces, ¿dónde se puede ejercer esta profesión? Porque hay personas que terminan los estudios no saben ni para dónde irse. saben ni para dónde ir. ¿Dónde pueden ejercer esta profesión? Pues mira, yo comencé, en mi caso, en un hospital psiquiátrico, ¿verdad? De ahí me moví a oficina, ¿verdad? Y desde entonces he estado en oficina, pero también trabajo, por ejemplo, en SER de Puerto Rico, trabajo en escuela, es que hay tanto, con la psicología hay tanto que tú puedes hacer, ¿verdad? Es una profesión que se diversifica, ¿verdad? Y hay muchas cosas que podemos hacer. Así que sí se puede trabajar en escuela, hay gente que está trabajando en lo que es el Departamento de Educación, hay gente que trabaja trabaja con centros de envejecientes, ofreciendo intervenciones en los hogares, ¿verdad? Pacientes encamados o a las familias, la oficina, hospitales, ¿verdad? El área de hospital también, en algunos y en muchos hospitales ya también se le está dando apertura, en o fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Se le está dando apertura también a lo que es tener un psicólogo en piso, ¿verdad? Para atender situaciones. Así que hay empresas también que contratan psicólogos para muchas cosas. Un psicólogo se puede encargar de ofrecer talleres, ¿verdad? Adiestramientos, de atender situaciones en empresas, ¿verdad? Contratado por ellos. O sea, hay tantas cosas que nosotros podemos hacer dentro de lo que es el campo. Así que es cuestión de uno ir como dirigiéndose, ¿verdad? Y viendo cuál es el área de fortaleza de uno. Y por ahí irse diversificando. Lo importante es que el lugar donde tú escojas estudiar, que eso también es un detalle bien importante, esté aprobado por la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, ¿verdad? APA approved. Eso es bien importante porque eso entonces te va a abrir puertas en ciertos trabajos que exigen que el lugar donde tú hayas
completado tu maestría y doctorado, sean lugares, ¿verdad? Instituciones aprobadas por APA. Eso te va a abrir oportunidades en internado, que es parte de los requisitos para terminar, ¿verdad?, lo que es el doctorado, y te va a abrir puertas también en empleo si tú quisieras, ¿verdad?, fuera de Puerto Rico o en ciertos lugares, ¿verdad?, VA, veteranos, ¿verdad?, en ciertos lugares donde exigen que el lugar donde tú estudies y hayas hecho tu internado sea APA approved, aprobado por APA. Así que eso es un detalle bien importante. Siempre que vayas a buscar una universidad, deberías. Debes de conseguir una universidad que esté aprobada por APA, ¿verdad? Para que entonces a largo plazo pues tengas mayores oportunidades de empleo y pues de internado también. Y es bien importante porque no solamente es una clínica, hay demasiados donde se pueden ofrecer estos servicios. Inclusive, si tuviste una experiencia y no permaneciste en ese lugar, tienes todo el conocimiento para desarrollarte como una persona que también da adiestramiento. Porque la cosa es que no te quedes con tu preparación y la tires al vacío, sino que la desarrolles y busques más información. Y te reinventes. En mi clínica, por ejemplo, yo atiendo ¿verdad?, todo tipo de pacientes, pero también estoy evaluando pacientes bariátricos. Voy con serie, atiendo pacientes en la comunidad, pacientes encamados y su familia. O sea, hay tantas cosas que tú puedes hacer, ofrecer intervenciones en la televisión. Tú puedes hacer charlas, talleres en diferentes lugares, empresas, en iglesias, en tantos lugares. Y claro, también es una puerta que Dios puede utilizar para bendecir tu comunidad, tu iglesia, ¿verdad? Porque hay tanta necesidad en el área de consejería, de apoyo emocional. Hay mucho que hacer. Sí, definitivo. Ok, ya casi vamos terminando. Me ha gustado. Me ha gustado. Mira, todo es en un momento dado, y esta pregunta se hace de manera intencional porque creo que hay personas que han pasado eventos bien traumáticos antes, que le quitan las ganas de estudiar, durante, que los desmotivan el camino, o después, que le quitan las ganas de continuar con esa preparación. Pero hay personas que pasaron eventos antes, durante o después y aún así tomaron ese respiro, siguieron dándolo todo. ¿Qué momento, posiblemente antes, durante o después, pasaste en el proceso de tu carrera de preparación que casi te desmotiva, casi posiblemente te quita, o que te afectó mucho, que tomaste una pausa o que te marcó? Sí, yo creo que a mí la parte más difícil fue en un momento dado durante la maestría y el doctorado, que me enfermé. Comencé a padecer de la tiroides y eso como que me desbarajustó todo. El ánimo, ahí fue que empecé con un proceso de terapia psicológica, más tuve que, ahí fue obviamente, donde te sentaste. Sí, ahí fue que me senté en la silla de ese psicólogo, ¿verdad? A trabajar con muchas cosas. Porque pues una de las cosas que afecta el tener desbalances en la tiroides es las emociones. Así que comencé a experimentar ataques de pánico, que yo en la vida había vivido una cosa como esa. Claro, después descubro que era por la tiroides. Yo pensaba que estaba sin señal, ¿verdad? Y que estaba malita, y que yo dije, Dios mío, no voy a poder ser psicóloga porque mira esto, yo estoy mal, y una psicóloga que esté así no puede ser psicóloga, ¿verdad? El trauma. Claro, en el camino descubro que aunque yo lo había cogido en una clase, pues que eso que me estaba pasando no era que estaba teniendo una crisis emocional, era que mi tiroides estaba totalmente descontrolada y eso me estaba disparando lo que eran ataques de pánico, episodios de tristeza profunda. Así que ese fue un momento difícil. Yo creo que la única vez que yo saqué mi maestría y doctorado, yo creo que fue por eso. Y para mí fue como que bien frustrante. Y fue un tiempo difícil donde, gracias al Señor, tenía unas muy buenas amigas que venían y me arrastraban casi por el pelo para ir a las clases, me prendía la luz, me abría, me tocaban la puerta y me sacaban, me motivaron, recibí ayuda con mis médicos, ¿verdad? Mi endocrinólogo, mi psicólogo,
esa red de apoyo y obviamente el Espíritu Santo y Dios que fueron ese ente, esa amiga que me llamaba, ay, esa amiga, Jessica, esa amiga que me llamaba siempre a cierta hora para orar por mí, leerme la palabra, porque yo ni fuerzas tenía para eso. Wow. Fueron de mucha bendición y yo creo que ese fue uno de los momentos más difíciles y casi al final, que ya estaba casi sin gasolina en términos de fuerza, porque llevaba tantos años estudiando que ya estaba como cansada, ¿verdad? Y estaba haciendo la tesis doctoral y como que se pusieron las cosas difíciles, se empezaron las cosas que trataba no me salían y eso me causó como que mucha frustración y en un momento dado, aunque sabía que no lo iba a hacer, pero me pasó por la mente el de, ay, pues no olvídate, pues esto yo no lo voy a hacer. Y claro, ahí mismo yo me redirigí y decía, en serio, ¿sabes? Tantos años y ahora. Pero sí lo pensé y gracias a mi esposo que estuvo ahí, mira, apoyándome y diciendo, mami, vamos, y se sentaba conmigo y me ayudaba, a mis padres que estuvieron apoyando, pero mi esposo fue clave en esa última travesía, ese empujón fue súper, súper importante. Así que sí, hubo momentos de frustración, pero Dios nos ayudó y no me arrepiento. Yo amo lo que hago. Yo creo que a veces uno empieza estas cosas y uno dice, concho, pues trabajar, ganarme chavo, qué sé yo, pero pues sí, eso es importante porque no, de aire no se vive, ¿verdad? Pero yo amo lo que hago. Yo me levanto y no estoy en fogona porque voy a hacer lo que hago. Al contrario, yo digo, es bello amar lo que uno hace. Sí. Qué bonito. Sí. Mencionaste algo y para antes, ¿verdad? Que tu mente ya vaya, 2 últimos consejos, pero antes, mencionaste que tuviste ese momento emocionalmente donde asististe a psicólogos y etcétera. Y hay muchas personas que se pueden desmotivar porque dicen, espérate, yo pasé este evento que fue traumático, fue duro en mi vida y yo no soy un ejemplo para que sí lo puede ser, pero no soy un ejemplo para ser una psicóloga. Sí, como yo voy a ser psicóloga, si pasé por una crisis. Exacto. Sí, pues mira, yo tuve un profesor, doctor Jiménez, que la primera clase que él dio nos habló del sanador herido. Esa fue su intro en esa primera clase que él nos dio, que era Psicología de la Salud, recuerdo. Y él dice, la gran mayoría de los que están aquí en el salón probablemente han pasado por una situación de crisis emocional. Y si ese fuera la razón para descalificarlos a ustedes, probablemente aquí no hubiese nadie, porque ni siquiera estaría yo, ¿verdad? Y entonces él trajo el ejemplo de este sanador, ¿verdad? Que tenía su corazón herido, pero trabajaba por sanar el corazón de los demás. Y entonces, nada, fue bien bonito porque yo digo, Dios mío, ese hombre no era cristiano, pero a mí me ministró full. Ese día yo decía, wow, Señor, qué brutal, ¿verdad? Porque a veces uno se descalifica y piensa que porque yo he sufrido o he tenido ataques de pánico o he tenido depresiones o he tenido eso entonces, o una familia disfuncional, eso me descalifica. Y no necesariamente. Claro, hay cosas y uno tiene que evaluarse y pasar por procesos de ayuda, ¿verdad? Para saber si en efecto eso me va a ayudar en mi proceso, me va a ayudar y tal vez tengo que redirigir, no pasa nada, ¿verdad? Pero tal vez eso Dios lo quiere usar para que tú puedas conectar, empatizar mejor con esa persona que se sienta al frente tuyo, no solo desde el conocimiento teórico, sino desde el corazón y desde la vivencia. Así que no necesariamente el que tú hayas vivido una experiencia, ¿verdad? Difícil te descalifica. Puede ser un sanador que en algún momento estuvo herido. Qué bello. Sí. Ok, 2 últimos consejos. Me quedaría hablando aquí sobre tantas cosas que se pueden, ¿verdad?, a atribuir a esta entrevista. Pero, ok, 2 consejos para esos futuros profesionales de la psicología. Esta es tu cámara. Sí, mira, yo creo que, número 1, que te apasione, ¿verdad? Yo creo que es importante evaluarla, como dijimos durante la entrevista, evaluar tus habilidades, si eres una persona que se te hace fácil escuchar, si eres una persona que se te hace fácil aconsejar, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, escuchar. Yo creo que eso es un elemento bien importante para ser un buen psicólogo y es lo que mucha gente necesita. Así que eso es bien importante. Si eres una persona que eres un buen escucha, pues go ahead. Voy a ti y sé que te auguro, ¿verdad?, un éxito de entrada. Otra cosa es que no necesariamente se va a hacer fácil el camino, pero definitivamente hay mucha necesidad
Puerto Rico es uno de los países donde, en términos de porcentaje, ¿verdad?, de personas con condiciones de salud mental, es uno de los lugares donde es más elevado, ¿verdad? Y a nivel mundial ni se diga, ¿verdad? Así que por falta de necesidad y de trabajo, no es. El asunto financiero definitivamente con los planes médicos es un reto. Sin embargo, de igual modo hay muchas oportunidades y muchas maneras para también poder, ¿verdad?, ser bien remunerados en esta profesión. Así que si Dios lo puso en tu corazón, go ahead, no te rindas. Van a haber, ¿verdad?, momentos difíciles como todo lo que emprendamos en el camino, pero pues si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Él nos llevará de la manita y sobre todas las cosas, no cuente, fluye, one day at a time, un día a la vez, y pues nada, después al final sumas y dices, ¡y a rayo! Pero en el camino no sumes, olvídate de eso. Camina día a día y disfruta el proceso hasta los escollos más difíciles, pues sacúdete, levántate en el nombre de Jesús y sigue hacia adelante. Así que ya dije más de dos, perdón. Mira, gracias. Gracias. Creo que fue una gran entrevista que le va a ser de mucha utilidad. Tienes tu clínica, trabajas en varios servicios. Quiero que esto también sea un lugar donde pueda decirlo para personas, ¿verdad?, que tengan alguna necesidad ya X o Y. Cuéntanos un poquito sobre, ¿verdad?, antes de despedirnos, dónde te pueden conseguir y cuáles son los servicios que ofreces. Pues yo en este momento de mi vida estoy ofreciendo terapia psicológica a adultos 18 años en adelante en mi oficina, en mi clínica. Nuestras oficinas están en el pueblo de Trujillo Alto, atendemos pacientes de manera virtual, pero también de manera presencial. A mí me gusta más presencial, lo prefiero, así que trato de que sea combinado, ¿verdad? Que si el paciente prefiere virtual, que tengamos 2 o 3 momentos donde nos veamos de frente, porque no es lo mismo por cámara, pero ofrecemos ese servicio también. Adicional a eso, trabajo con pacientes bariátricos o personas que tengan algún tipo de trastorno alimenticio, que estén luchando, ¿verdad?, con su peso, para trabajarlo desde el punto de vista psicológico y emocional, y hacemos evaluaciones ¿verdad? Para las cirugías bariátricas solicitan unos clearance, así que hacemos evaluaciones para pacientes bariátricos y los acompañamos en su proceso pre y post cirugía. ¿Qué más? Así que nada, para citas pues pueden comunicarse al 787-221-3421, 787-221-3421. ¿Tus redes sociales? Sí, pues estamos en Facebook. Ay, Dios mío, ¿cómo era? Doctora Ligiana, se escribe, Ligiana Villanueva. También estamos en Red Bariátrica by Lili, que también por ahí por Facebook nos puede conseguir. Y en Instagram no me lo sé, pero puedo enviarlo luego para que lo pongan aquí o en alguna esquina. ¿Cómo lo sé todavía? Sí. Va a estar apareciendo en pantalla y también en la parte de comentarios debajo de este video vas a encontrar toda la información para que puedas verla, solicitar algún servicio en caso de necesitarlo. Sí. Una vez más, gracias. Gracias por estar, por acompañarnos. A ti que te quedaste hasta el final, esperamos que cada punto, cada cosa que hablamos sea de mucha edificación primero para tu corazón y para tu mente, que se haya estabilizado algunos pensamientos y que luego haya activado el deseo en tu corazón de ejercer esta profesión. Si ese es el sueño tuyo y el sueño de Dios para tu vida, ¿ok? Así que analiza todas esas cositas que hablamos y al final del día esta es la misión, poder activar en ti que tú seas uno de los profesionales próximos de nuestro Puerto Rico, y recordarte que este segmento fue creado con la intención de hacerte saber que Dios es capaz de utilizarte en la iglesia como un gran líder, pero también desde tu trabajo donde Él te establezca y tú puedas ser efectivo, ¿ok? Así que nada, suscríbete, ser parte de nosotros, comparte este contenido. Si sabes de alguien que estaba como titubeando de estudiar esta profesión, comparte el contenido, hazlo llegar y ayúdanos a distribuir este contenido dando like y comentando, ¿ok? Así que sin más preámbulo, gracias por quedarte aquí una vez más y como dice Puerto Rico, let's go.